Protocolo para radiografía de tórax rutina. Inicialmente llenamos todos los datos en los campos correspondientes de nuestro monitor, todo lo que es el ID, nombre completo, sexo, fecha de nacimiento o edad, la descripción del examen, y se coloca todo lo correspondiente o la mayor parte de los datos posibles en el monitor. Asimismo, se selecciona en el maniquí, si cuentas con él, o en la lista de protocolos o de zonas a estudiar, selecciona la parte del tórax, tórax posterior anterior y tórax lateral, como se observa en la pantalla. Inclusive si cuentas con un monitor que te da una técnica predeterminada, pero prefiere ajustarla manualmente. Luego seleccionamos los factores de exposición, como observamos. Entonces seleccionamos alto kilovoltaje, recordando que para la radiografía de tórax se recomienda alto kilovoltaje y bajos miliamperios por segundo. Observamos que esta consola, en este caso, cuando se selecciona el miliamperio por segundo, selecciona automáticamente los miliamperios. Luego de la selección de los parámetros de exposición, le explicamos al paciente el estudio correspondiente. Le damos las instrucciones claras sobre la respiración. Recordemos siempre que la radiografía de tórax es en inspiración profunda. El siguiente paso es ajustar el tubo de rayos X perpendicular al buquí de pared. Recordemos que la distancia foco receptor es aproximadamente de 1,80 centímetros a 2 metros de distancia. El chasis es importante la ubicación. Se coloca usualmente en posición horizontal o vertical según el hábito corporal del paciente. Para este ejemplo lo vamos a colocar en posición horizontal. Luego procedemos al posicionamiento de nuestro paciente. Recordemos que la radiografía de tórax se realiza en proyección posterior anterior. El pecho o el tórax anterior lo colocamos pegado o directo al receptor de imagen, en este caso al buqui. Abrimos el colimador de modo que podamos hacer las medidas y los posicionamientos correspondientes. La línea vertical y central la colocamos sobre la línea de la columna. La línea horizontal la colocamos a la altura de los bordes inferiores de las escápulas, aproximadamente a nivel de T7. Asimismo, le pedimos al paciente que con las manos en la cintura y los codos hacia adelante para que se abran las escápulas y evitar la superposición de estas sobre los pulmones. Recordemos una buena colimación. La luz del colimador está por encima o superior, se coloca 2 a 3 centímetros encima de los hombros. Las luces laterales o la luz lateral se coloca 1 centímetro por fuera de la piel de las costillas. Y ahí tenemos a la paciente lista para hacer el disparo. Inmediatamente procedemos a la proyección lateral. Le pedimos al paciente que dé media vuelta hacia la derecha, un giro de 90 grados, de modo que el lado izquierdo quede sobre el receptor de imagen. Centramos a la paciente de modo que el plano coronal quede perpendicular al receptor de imagen. La línea horizontal del colimador queda a la altura de T7 o los ángulos inferiores de las escápulas. Centramos al paciente de modo que no se corte por delante ni por detrás la estructura torácica. Si este contenido te ha resultado útil, suscríbete al canal de YouTube y síguenos para más radiología
práctica, clínica y aplicada.